Aquí estamos dándole la bienvenida, como cada semana, ya parados firmemente en este 2022 y la propuesta musical sigue siendo la bienvenida para usted. Propuesta musical y bienvenida, tratando de llevar adelante un nuevo viaje por el campo. Instalados en la experimental del INTA Marcos Juárez. Hoy la primera parte va a estar dedicada, si se quiere, a la economía, porque estamos con un economista de INTA. Tantas investigaciones que INTA lleva adelante, también en la parte económica tiene su lugar. Y Andrés Castellano es un economista que hace mucho tiempo. Andrés, bienvenido primero, que estás en el INTA. Hola, buen día, Ernesto. 15 años estuve en la experimental de Balcarce, 18 años casi en total en la institución. Bueno, ¿y economista por vocación? Sí, por vocación, por una vocación hacia el servicio y el trabajo en el Estado. Es un espacio para hacer grandes contribuciones a la economía, más en un rubro como el sector agropecuario y agroindustrial, que hay mucho por hacer. Bueno, Andrés justamente ahí nos dio un pie, ¿no? Hay mucho por hacer en el sector agropecuario y en el sector industrial. Y desde INTA se trabaja para eso. Y hoy lo convocamos porque dentro de lo que es la economía, Andrés, se habla mucho de agregado de valor o valor agregado, y esto es algo que en economía se lo puede darle un par de significados al tema, ¿no? Exactamente, Ernesto. En economía, si uno se remite a la versión más estricta del término valor agregado, estamos hablando de lo que es el Producto Interno Bruto, lo que nos dan cuenta nuestras cuentas nacionales. ¿Y qué es este Producto Interno Bruto? Es básicamente la diferencia entre el valor bruto de producción menos todos los consumos intermedios del país. Ahora bien, particularmente en el sistema agroalimentario y agroindustrial, este concepto se ha resignificado. Particularmente desde INTA y llevándolo en su versión de valor agregado en origen, lo que se está pensando al valor agregado es como una instancia superadora de la comercialización histórica de commodities que siempre en nuestro país ha sido partícipe local e internacional en rubros tales como la cadena de soja, maíz, trigo, carne bovina, etc. Entonces, en ese sentido, la idea es repensar cómo el productor tome nuevas actividades por fuera de las que tradicionalmente realice y en el marco de eso logre reposicionarse en la cadena, sumando capacidades y a su vez algo que creo que es lo más importante, valorizando sus propias producciones. Lo que yo decía, ¿no? Dentro de lo que es lo estrictamente económico, porque también tiene su significado si nos vamos a, como decía Andrés, al tema de la producción en sí. Esto de sacar el grano, embolsarlo hoy en los hilos bolsa y luego de camión y afuera. ¿Y el estudio de ustedes por dónde va? ¿Por dónde lo encaran? Mira, la idea particularmente es, en INTA, la gran sumatoria de capacidades técnicas en investigación y extensión presenta a lo mejor su fortaleza inicial en el acompañamiento tecnológico de estos procesos. Desde la economía nosotros justamente tratamos de aportar ese elemento que complementa poder dimensionar lo que es el valor agregado agroalimentario y agroindustrial. Es decir, dar cuenta y generar información de tipo económica vinculada a estudios de mercado, análisis de viabilidad económico-financiera y otras herramientas e información que le permitan a aquel productor que tiene la inquietud o el interés de emprender alguna iniciativa de agregado de valor que sume y complemente esa información para la toma de decisión. Ese es básicamente el aporte que tratamos de hacer desde la economía. Bueno, antes me decías que arrancaste en INTA Balcarce. Quisiera ahondar un poco en cómo está la investigación hoy desde aquí, en qué están haciendo foco. La idea, básicamente, en cuanto a valor agregado agroalimentario y agroindustrial, hay como dos grandes espacios. Por un lado, en generar toda esta información económica hacia el sector privado, que mejore la toma de decisiones, y para eso también es muy importante tener un dimensionamiento de lo que sucede en cada cadena, y particularmente de las cadenas más representativas de la zona, como te mencionaba. Y paralelamente también apuntalar este valor agregado desde todas las investigaciones que se desarrollan propiamente dichas desde INTA, y me refiero en el caso de mejoramientos en producción vegetal, en sanidad animal, en la producción de carne, etcétera, etcétera, que ahí en INTA creo que hay un espacio grande por recorrer vinculado a poder valorizar estas tecnologías. ¿Qué significaría poder valorizar? Es entender el valor económico que generan cuando estas tecnologías son trasladadas, transferidas al sector privado, y en el marco de eso interpretar su dimensionamiento. Dimensionamientos en términos del impacto que generan. Porque de esta manera, teniendo más en claro el valor económico que se genera, se pueden conducir en su mejor versión los procesos de transferencias al sector privado. Y eso creo que completa un poco el mundillo del valor agregado en entender que hay un componente privado que es quien emprende y hay un componente público desde la investigación y la extensión
que apuntala con todo ese tipo de información que yo te comentaba para que el proceso genere el impacto deseado, que es en algún punto lo que todos pretendemos. Elevar un poco el beneficio, ¿no?, que se obtiene. Y justamente al principio, cuando nos metíamos, cuando planteábamos el tema, hablamos de lo que es la economía desde el punto de vista del valor agregado. El mercado con sus precios, ¿cómo influye en esto? Si hay precios altos o precios bajos, ¿cómo vamos equilibrando la cosa? Es un poco la pregunta que nos persigue siempre, porque la problemática del valor agregado en nuestro país, vinculado al agroalimentario y agroindustrial, se remite a una voluntad histórica de siempre de pasar de la versión materia prima a productos con mayor de componente de valor agregado. Y muchas veces la configuración de precios relativos en lo macroeconómico, particularmente con el tipo de cambio, con la situación crediticia, etcétera, por ahí termina generando un efecto positivo y negativo momentáneamente y casi cíclico, porque muchas veces se dificulta pensar con altos valores de granos emprender alguna iniciativa de agregado de valor, porque resulta lógico conducirse tradicionalmente por los canales que tradicionalmente se ha conducido la comercialización. Ahora bien, yo creo que justamente ese es el desafío, digamos. El camino va hacia que logremos procesar nuestra materia prima en la mayor proporción posible en términos de pensar de que ese valor agregado, que no es otra cosa más que el trabajo que está detrás de eso, sea trabajo explícito, abstracto, digamos, o el componente del grano en sí mismo, que es lo que nos puede conducir a una perspectiva de mayor crecimiento y desarrollo. En el INTA Marcos Juárez hay varias producciones que tienen años ya de experiencia de trabajo y me imagino que a ustedes les sirve eso también. Sí, tal cual. La idea es dar continuidad a todos los trabajos que veníamos realizando y en el marco de eso se hace interesante hacer una distinción respecto a cómo se piensa el valor agregado en función de que la única actividad que parece que lo precede es la agroindustrialización. Y también hay otro conjunto de actividades que pueden pensarse en el marco del valor agregado. Ejemplo de ello, una actividad puede ser la adecuación, cuando se piensa un mejoramiento genético de alguna semilla pensado en función de su aptitud industrial para el procesamiento. Otra actividad es la reutilización, que está muy de la mano de la economía circular y la bioeconomía, es decir, montones de residuos, como en el caso de feedlots o el caso del lactosuero, que presentan una materia prima que en su versión anterior era un desecho, que abre todo un nuevo conjunto de alternativas tecnológicas para una nueva cartera de productos de alto valor agregado. Esos son casos por mencionar en lo privado. También desde INTA, casos como el de la vacuna contra la leucosis bovina exótica. Hemos evaluado también el desarrollo de kits de diagnósticos veterinarios para la diarrea viral bovina, papas editadas genéticamente, digamos, por edición génica. Es decir, se abren un conjunto de estudios donde se apuntala lo económico y la dimensión de su impacto en la instancia de esta innovación al ser transferida para tratar de dar mayores precisiones sobre qué sucede dentro del mundo de valor agregado y que no involucra estrictamente la agroindustrialización, aunque sí es la parte componente central. Nos queda un par de minutitos todavía, Andrés, así que la otra pregunta era, o más que pregunta, ¿qué consejo le das al productor para que se interese en esto? Yo creo que hay dos componentes que se abren en términos de oportunidades. Uno, recién mencionábamos algo de la mano de la bioeconomía y la economía circular, que presenta todo un conjunto de nuevas tecnologías para el aprovechamiento tanto de nuestras materias primas, desechos u otras partes componentes central del sistema agroalimentario y agroindustrial. Y en el marco de eso, si uno lograra sumar mayores precisiones desde la economía en cuanto a requerimientos de inversión, perspectivas de mercados, estudios propiamente dichos de mercado, creo que es el sendero a recorrer en el futuro que se presenta como un desafío y tomando la fortaleza que tiene el sector agropecuario, que es, y que lo viene demostrando en los últimos 15 años en función de la evolución que ha tenido empresarialmente el sector, que se manifiesta en los aumentos de rendimientos, se manifiesta en las cantidades totales obtenidas en grano, en ciertos mejoramientos en otras cadenas. Así que nada, queda mucho camino por recorrer, la idea es aprovechar las oportunidades y que el sendero lo marque el valor agregado. Andrés, ha sido un gusto conocerte y queda planteada acá el compromiso de que nos veamos un poco más seguido durante este año, aprovechando tu presencia acá en INTA, porque es un tema que interesa, pero además es necesario difundirlo para que ese interés le prenda al productor. Así que te voy a comprometer regularmente a hablar del tema. ¿Te parece? Con todo gusto, Ernesto. Muchísimas gracias. ¿Cómo es trabajar en el INTA? ¿Hay compañerismo? Sí, hay mucho compañerismo. Gracias a Dios eso es lo que abunda. Así nos hemos sentido al venir aquí a Marcos Juárez. Así que, bueno, de a poco aterrizando porque, bueno, ha sido difícil por la pandemia, que a todos nos ha tocado, pero agradecido de estar acá.
es bueno trabajar con gente que se hace compañero y trabajar con la compañera de la vida. También hay algunas cosas por resolver, pero gracias a Dios no, tanto en el plano personal como en el plano laboral nos llevamos muy bien, así que tratamos de disfrutar eso. ¿También economista? Sí, exactamente. Así que la economía en la casa debe andar muy bien. Exactamente, no creo, pero bueno, se hace el intento. ¿Cómo es el nombre de ella? Mercedes Goizueta. Le mandamos un saludo a Mercedes. Andrés Castellano nos dejó un panorama muy, muy preciso de lo que se viene en el tema de agregado de valor. Y lo que se viene ahora también tiene mucho que ver en lo que hace la actuación del INTA. Y dejamos al economista Andrés Castellano y vamos a entablar ahora diálogo con quien muchas veces hemos charlado y la recibimos siempre con mucho cariño, Melissa de Fagot. ¿Cómo le va, ingeniera? ¿Cómo estás, Ernesto? Bien, todo muy bien. Bien, aquí estamos hablando en la experimental del INTA Marcos Juárez. Venimos de hablar de valor agregado con Andrés Castellano y no menos importante es lo que están haciendo ustedes en el módulo de producción perurbana. Estamos pisando ya el segundo mes de este año. ¿Qué les dejó el pasado a ustedes el año pasado? Mucho, ¿no? Porque hubo mucha actividad. Siempre que hablamos del módulo hablamos de la diversidad y del aumento que tiene en su capacidad productiva. Y la aparición o la llegada de los animales después de la pandemia nos ha dejado mucho de enseñanza y mucho a nivel productivo para darle respuesta al productor, Ernesto. Así que ha sido un año muy bueno para nosotros. Qué satisfacción para Melissa de Fagot. ¿Cuánto hace que le dijeron, usted coordine esto, arréglese allí? Hace aproximadamente 5 años. Nada. En 5 años, ver la evolución que ha tenido ese módulo es extraordinario. Y lo que representa para el productor, porque me imagino que muchos habrán descubierto que es posible, ¿no? En lo periurbano, ahí cerquita de las viviendas, estar haciendo alguna producción. Sí, estamos sorprendidos. Nosotros desde la plataforma que coordina Juan Pablo de IOL tenemos la posibilidad de llevar adelante un proyecto local. Y este proyecto local nos acercó mucho a las 7 agencias de extensión que presenta la Estación Experimental Marcos Juárez. Y en eso llegamos al municipio y nos acercamos al productor. Y el productor está adoptando muchas de estas tecnologías de proceso en diferente escala, ¿sí? Y con diferentes formas de abordarla. Pero pudimos llegar a dar respuesta a mucho de lo que ellos tenían como problema y que para nosotros fue un camino ya allanado en estos 5 años de poder darnos cuenta cómo poder abordarlo sin estar probando esta prueba y error que muchas veces el productor la tiene que llevar adelante. Para nosotros fue muy importante. Que para cerrar lo del año pasado, Melissa, hubo muchas actualizaciones virtuales, ¿no? Que fueron exitosas. Sí, la pandemia nos dejó la posibilidad de llegar a muchos más productores y actores también, porque muchos actores que se encontraban dirigiendo alguna municipalidad pudieron acercarse a través de las charlas que se dieron virtualmente para conocer la experiencia. También estuvimos en los congresos, en lo que viene haciendo fuertemente el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba en conjunto con la provincia de Santa Fe, y eso nos permite a nosotros siempre seguir incrementando la iniciativa que tiene el productor, o por qué no decirlo, esa cuestión de incertidumbre todavía, ¿no? Y de esa manera ya con esta pandemia que empieza a aflojar y nos permitió que vengan, generar 2 o 3 jornadas ya presenciales para que puedan ver que el diseño del módulo cambió muchísimo en esta última campaña. Y ya pisando 2022, este año que por allí lo llamo el año del loco, por el 22, si es quinelero lo llama el año del loco, o el de los 2 patitos. Y se viene, ¿no? Y se viene con más evolución, me imagino. Ampliamos el módulo, Ernesto. Te lo había dicho en una posibilidad y esta vez el Ministerio de la Provincia está puntualizando fuerte en la sustentabilidad, en las leyes agroforestal, y el módulo va a ser el lugar, por lo menos desde la estación experimental, donde el productor va a poder ver un sistema completo. Un sistema donde el lote va a contar con árboles para generar un sistema agroforestal, con la presencia de animales, la implantación, y en eso va a ser un gran desafío para nosotros porque vamos a tener 8 hectáreas más de una pastura nueva consociada, y de este juego con los animales que son nuestra herramienta para poder, siempre lo que decimos nosotros, la debilidad del manejo con las malezas, y poder generar respuesta tanto para el productor que quiere hacer algo agrícola, el que quiere hacer algo agrícola ganadero y el que quiere empezar a cumplir con esta ley agroforestal. Entonces el desafío para nosotros
nosotros en lo que se viene va a ser la venta de estos animales en este mes de febrero-marzo. Estamos vendiendo los animales que ingresaron el año pasado, la verdad con una rotación muy simple en cuanto al manejo productivo y para nosotros una experiencia muy importante a nivel social, Ernesto, porque eso fue para nosotros lo más importante, creo, que nos dejó el 2021. Y estaba hablando de la venta de animales y justamente yo estaba pensando en preguntar por la ganadería porque fue una de las actividades que llegó, se fue, la sacamos, la corrimos y la trajimos nuevamente y ya están pensando en vender en estos días. Exactamente, la ganadería, cuando yo arranqué a fines del 2016, fue un planteo en lo personal, donde todos creían que estaba muy equivocada por estar en un periurbano y el problema del abigeato, el olor y demás. Nos dimos cuenta que en la transición agroecológica no hay otra herramienta o no nos imaginamos un sistema completo sin la ganadería. La primer tanda entró, nos agarró la pandemia fuertemente en el 2020 y tuvimos que retirarla por falta de personal y porque todos estuvimos adentro. En el 2021 ya estaban fortalecidas muchas cuestiones de instalaciones, de seguridad, de manejo, de personal, de capacitación y nosotros mismos del aprendizaje en sí de tener ganadería y también socialmente que conozcan el para qué estaba el animal cerca de ellos. Y la verdad es que tuvimos muy buenos resultados con 34 terneros muy chiquitas que había entrado y una rotación en un pastoreo, un manejo muy simple para el productor que esté interesado en hacerlo. Siempre decimos que en el módulo no se hacen ensayos, que la parte de investigación se encuentra en el sector de investigación y consideraban los especialistas que era la raza más indicada para poder en poco tiempo generar la cantidad de kilos que necesitábamos para poder llegar a la venta. Como estamos en una zona periurbana, las 8 hectáreas son las que se destinan a la ganadería puntualmente, pero hay ciertas zonas buffer, de cortinas forestales que el animal consume, más solamente un agregado de 0,6 del peso vivo de grano de maíz, nos permite a nosotros llegar al peso final de venta en pocos meses. Creemos que es la raza adecuada hoy para trabajar. No sabemos si es la definitiva. ¿Qué categorías tiene? ¿En puros controlados? Son terneros puros. ¿Todos puros? Todos puros. Qué bueno. Bueno, ¿y la parte agrícola cómo vino? La parte agrícola también tuvo un cambio. La verdad es que nosotros veníamos manejando vicia, maíz, trigo, soja y nos dábamos cuenta que el trigo terminaba siendo un cultivo de extracción y en estas zonas donde nosotros necesitamos fortalecer mucho el suelo vivo, necesitábamos darle un espacio a los cultivos de cobertura. Se sembró una vicia villosa bastante tarde, con un buen porcentaje de materia seca que fue rolada. Hay imágenes espectaculares de lo que se generó con la siembra de este cultivo de cobertura. Y un año que parecía ser el año pasado seco, terminó dándonos unos buenos milímetros al final y nos permitió implantar en tiempo y forma un maíz y un cultivo de soja. Con Emilia se están haciendo todos los monitoreos por la bolillera, por el bicho bolita y por todo el desafío que tenemos de vicia, soja como cultivo estival, ¿no? Recién decías que fue beneficioso el milimetraje de agua. Sí, justamente me acuerdo que hablábamos en el momento de la siembra de soja de segunda y que hubo chaparrones muy buenos allá por fines de noviembre y principios de diciembre. Bueno, el módulo entonces a todo vapor. Este año el tema del simposio que ustedes coordinan, creo, va a tener un aditamento especial. Sí, lo coordina Tomás Baigorria, que es el especialista en cultivos de cobertura y tuvo la amabilidad y humildad de darnos un espacio, una mesa, que vamos a tratar experiencias regionales con colegas que van a estar hablando de las experiencias que son de otros módulos en otras partes del país, porque es importante esto, Ernesto, tener en cuenta que el productor puede tener respuesta no solo en una zona parecida a la de Marcos Juárez, sino también al noroeste de Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Esto es lo que nos permite INTA, ¿no? Sí, poder abordar. Siempre al lado del campo hay algún asentamiento urbano. Sí. ¿Le pareció bien el recorrido que hicimos por el módulo de producción periurbana? La ingeniera Melissa de Fagot es quien coordina. Si quieren información, ¿cómo hacen? Se pueden comunicar al fijo de INTA Marcos Juárez, al interno 168 o a mi número de teléfono que me pueden encontrar en cualquier red social como es Twitter, @defagotmelissa, en Instagram, @melidefagot y mi celular que lo pueden hacer llamándome al fijo, que no tengo inconveniente en dárselo. Gracias, Meli, como siempre, muy amable. No, a vos, Ernesto. Nosotros así hemos llegado a la meta, por lo tanto, vamos a buscar nuestra despedida.
despedida que encontramos detrás de estas imágenes que, como yo le decía, invitan a vacacionar porque estamos en esa época, ¿no?, de tomarse un descanso, unas vacaciones. Así nos vamos a buscar la frase del final con esta música y encontramos algo de Aristóteles, el filósofo griego, ya que estuvimos hablando del módulo de producción periurbana y lo que se trata de hacer todo naturalmente. Aristóteles dijo: la naturaleza no hace nada incompleto ni nada en vano. Chao, ha sido un gusto para mí y espero que para ustedes también.